Buenas noches a todas, a todos. Sean bienvenidos una vez más a los conversatorios del del seminario Fragmentos de lo Real, organizado por el Cineclubcito Boliviano conjuntamente con el Centro Cultural de España en Bolivia. Es una alegría para nosotros toda esta serie de conversatorios, y al llegar al conversatorio 6 denota un ímpetu muy fuerte. La organización está saliendo linda, estamos contentos. Y hoy también es un día muy especial, pues reunimos dos personas muy queridas, también colegas, no solamente de oficio, sino también de escuela. Entonces hay una emoción particular en esto. Entonces presento a Esteban Prudencio, cineasta boliviano que se conecta desde Tarija. Esteban es actualmente estudiante del curso regular de la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, Cuba, realizador ya con cortometrajes muy interesantes, y también es programador programador en varios lugares, y también colaborador del Cineclubcito en la programación y en el acercarnos a películas también muy interesantes. Esteban, es una alegría tenerte acá y seas bienvenido. Te paso el micrófono. Hola, gracias Diego. Un placer estar acá. Un saludo para todas y todos que se están conectando. Bueno, es un gran gusto para mí poder participar de esta conversación junto a Juan Soto. Eh, bueno, un cineasta que admiro desde hace un tiempo, y ahora he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Yo en esta ocasión voy a ser de interlocutor junto a él. Vamos a tratar de llevar adelante una conversación, espero, interesante. Y bueno, por lo pronto voy a iniciar con los protocolos respectivos, ¿no? Presentándolo. Eh, Según su breve biografía, dice Juan Soto, que es un montajista y cineasta colombiano, que estudió el curso regular de documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. También participó en la FIAF, Escuela de Verano de Restauración Fílmica, en la Immagine Ritrovata de Bolonia, en 2018, y fue artista residente en el Centro de Conservación de la Filmoteca de Cataluña en 2019 a 2020, donde trabaja actualmente. Como editor ha trabajado con reconocidos directores y artistas, y sus películas han sido exhibidas en diversos festivales, galerías y museos en Latinoamérica y Europa. Y su filmografía incluye títulos como Parábola del Retorno, Revelaciones, Carta Violeta, Nieve, Oslo 2012 y Elena dio a luz a un hermoso niño, entre otros. Bueno, esa es como una presentación oficial. Hoy trataremos de conversar un poco en torno a la obra de Juan, ¿no? La idea que en esta hora más o menos que estaremos conversando va a ser mostrar algunos fragmentos de algunas de las películas de Juan, y conversar en torno a ellas, en torno a las ideas que rondan, a los intereses que están insistiendo siempre en su acercamiento al cine. Y espero también que se pueda hacer una especie de constelación entre las diversas actividades que realiza Juan acerca del mundo, digamos, de la imagen, tanto como realizador, como archivista y como editor. Eh, entonces, por lo pronto eso, le paso igual la palabra a Juan un ratito para que él también pueda presentarse y decirnos un poco qué haremos hoy. Muchas gracias, Esteban y Diego. Estoy muy contento de estar acá y de conversar. Ya decíamos antes de abrir el live que ojalá esta conversación pública esté tan nutrida como nuestras conversaciones en privado. Vamos a ver cómo nos sale. Y sí, el título este me salió un poco rimbombante, pero espero que de alguna manera en la conversación y viendo los fragmentos y pensándolos juntos, em, podamos deducir algunas de esas
extrañas relaciones que surgen entre lo filmado, lo que se archiva, la cotidianidad y sus ruinas. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Bueno, entonces, antes de seguir hablando, vamos a pasar sin muchos más preámbulos a ver el primer fragmento de una de las películas de Juan, Parábola del Retorno. El fragmento que es la parte inicial, la secuencia inicial de la película, y luego vamos a poner más en contexto de qué se trata. Vamos primero con las imágenes, ¿no? Por favor. Ricardo, si nos ayudas. Ahora Creo que se detuvo, no sé si les pasó lo mismo, si me confirman. Sí, Juan, sí, sí, sí. sí, Se creo detuvo que en... Sí, se detuvo antes de... sí, sí, tuvimos ahí un problemita con la transmisión, ¿verdad?
sí. Um, Pero bueno, yo creo que bien, podemos... podemos hablar un poco igual por de lo que se pudo ver al menos, ¿no? Sí. Antes. Y yo completaría lo que no se vio diciendo que después de esto viene el título de la película, Parábola del Retorno, y el personaje se presenta. Sí. Mi nombre es Wilson Mario y soy de Armenia, Quindío. Eso es. Bien. Ahora la idea es un poco poner en contexto esto. Yo lo que voy a hacer es solamente explicar un poquito lo que me ha motivado a proponerle a Juan mostrar este fragmento y luego decidimos hacerlo como al principio. Pero creo que este fragmento de la película contiene, por un lado, mucho de lo que la película propone en torno a su acercamiento a la memoria, al recuerdo y a, a la construcción, digamos, o, o la ficción que es también un personaje y que es la historia al mismo tiempo, creo, ¿no? Entonces, yo lo que le proponía a Juan era justamente hablar sobre este fragmento porque me parecía que era bien interesante iniciar una película con este contraste tan fuerte. Iniciamos con un epígrafe que es de un documento oficial, que habla de cifras, que habla sobre aspectos políticos y sociales de una Colombia sumida en actos de violencia, desapariciones, donde hay una especie, digamos, de colectividad y a la vez como una especie de anonimato tras la cifra estadística, y cómo pasamos de ese epígrafe de repente a una imagen completamente, digamos, personal, ¿no? Y íntima y casi lúdica, ¿no? En la que alguien está aprendiendo a utilizar, entre que está aprendiendo a utilizar una cámara y está jugando utilizándola y empieza a abstraerse de la realidad de algún modo, ¿no? Con estas imágenes que vemos a través de un zoom y una textura muy, digamos, muy pixelada. Entonces, y luego viene este fragmento que no pudimos ver, en el que habla este personaje que es quien nos va a guiar por la película durante el resto del tiempo, ¿no? A través de la misma voz que se manifiesta a través de estos subtítulos, ¿no? Entonces, lo que yo le decía a Juan es que esto me parecía que era de alguna forma una interesante manera de como proponer desde un inicio esta especie de dos polos, ¿no? Que no son solamente dos, sino que es como una especie de espectro que se va generando entre estos dos extremos, digamos, en el que está lo completamente diluido en lo colectivo y lo completamente íntimo y personal, y cómo la película se va modulando en función de esas, digamos, distancias o esas escalas, ¿no? Entonces, bueno, Juan, si nos puedes hablar un poco también de ese proceso y bueno, de esta propuesta Sí. que estabas haciendo. La película nació desde una cuestión muy íntima, tan íntima que en principio era un regalo para mi abuela, porque eh, en la casa de mi abuela había un cassette de Betacam desde siempre, de Betacam no, de Betamax, un cassette de Betamax. Y en un punto, mientras yo estaba estudiando en la escuela, me pidieron que lo digitalizara para volverlo a ver. Esta película contiene hacia el final, llegando, cuando el personaje está llegando a Colombia, hay un corte abrupto y vemos unas de esas imágenes. Entonces la película desde el principio nació como esta cosa como muy íntima dentro de mi familia, em, de lidiar con esa imagen borrosa, esa imagen pobre de ese cassette. eh, pero cuando la película estuvo terminada,
nos dimos cuenta, por un lado la abuela que era la destinataria ya había muerto, pero nos dimos cuenta que la película podía de alguna manera hablar a un público más amplio, pero que para hablar a ese público más amplio necesitaba una especie de contexto. Entonces, la película no podía invertir tiempo de su viaje en explicar nada, porque eso nos distraería de la cuestión realmente importante, que es acompañar a este personaje en su viaje de retorno. Con lo cual no podía ponerse a explicar qué es la Unión Patriótica o qué fue lo que sucedió en los 80s en Colombia. Entonces salimos de ello muy fácil, dando toda esa información al principio, de tal forma que si el espectador entra con toda esta información, ya no tiene que, ya esa cosa está resuelta, resuelta, quiero decir, ya eso está de alguna manera mm, infectando el viaje, contaminando el viaje. Entonces, ya en lo que uno se mete es ya en ese viaje. Y ese viaje ya tiene sus características que yo creo que hablaremos un poco más de ellas de aquí en adelante. No sé si respondí Sí, la pregunta, pero sí, un poco. sí, Sí, creo que igual hay este aspecto que lo mencionaba, que es realmente en apariencia, o sea, porque para mí hay una imagen inicial que es este epígrafe, ¿no? Que sí tiene su presencia, ¿no? Como el resto, en comparación, digamos, en contraste con los textos o la voz del personaje incluso. Entonces, era un poco como, o sea, este gesto de iniciar la película con esta especie de aparente, digamos, divergencia objetividad, entre... ¿Ah? objetividad, Sí, objetividad a un principio y luego total abstracción, digamos, subjetividad. o total subjetividad, ¿no? Ese contraste tan grande. Entonces, como ese gesto creo que también de algún modo está presente durante toda la película. Y no sé si también era así para vos, por un lado. Y por otra parte, también para que entremos un poco más a tratar la estructura de la película en sí misma, cómo podríamos conversar sobre cómo luego esta voz se va construyendo, ¿no? Y de repente también hablar sobre la creación de esta voz que es en realidad durante la película para nosotros es una voz diarística casi, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un diario, pero en su construcción es una especie de voz colectiva, ¿no? Entonces eso también me parece que es algo muy interesante en torno al acceso a la memoria, ¿no? Que comentábamos. Yo creo que lo más fácil es explicar la película corriendo el riesgo de arruinarla para todos los que no la hayan visto, pero creo que de otra manera estaremos siempre en un terreno demasiado abstracto. Entonces yo creo que vamos a hacer esto primero. Entonces, la película consiste en mi tío Wilson Mario Taborda fue desaparecido en el año 1986 en un viaje que él era el chofer, el conductor de un candidato presidencial de un partido de izquierda en los 90. Ese candidato fue asesinado y mi tío fue desaparecido en ese viaje. Entonces lo que la película hace es que se inventa que mi tío en lugar de desaparecer y morir en esta intercepción por los paramilitares, escapa y se exilia en el Reino Unido, que es donde yo vivía para el momento en el que hice la película. Entonces, lo que la película hace es, por un lado, hace varias cosas, ¿no? Hace como varios viajes. Uno es físico, entonces es una cámara que va viajando desde Londres hasta Colombia y en ese recorrido nos va contando eh, varias cosas en la forma de esta voz, estos textos en pantalla, como vimos al principio. Entonces, lo que hicimos fue recolectar a través de la gente que lo conoció y la gente que tuvo una relación íntima con él,
recolectamos secretos o anécdotas que tenían con él, de tal forma que fuimos construyendo la voz a partir de, de esas experiencias íntimas que otros habían tenido con él. Y de tal forma que en el momento en el que otras personas que lo conocieron veían la película, se enteraban de cosas que no sabían. Entonces, fuimos construyendo como, a partir de la memoria de otros, fuimos construyendo la memoria perdida de Wilson Mario. Y por otro lado, toda esa parte, todo ese otro tiempo en el exilio, es una invención, como dijiste tú antes, y es una invención que está basada, bueno, en mi propia experiencia, que no es de exilio, o de un exilio voluntario, de otro tipo de exilio, no un exilio político, y y de recreación, ¿no? Hay una teórica que estudió a propósito de los campos de concentración en el que estuvieron sus abuelos. Ella estudió cómo la memoria va transitando a través de las generaciones y llega a un punto en la tercera generación en el que la memoria ya no es memoria, sino que se construye a través de la imaginación, ¿no? Es como que has construido recuerdos que no son tuyos, pero que te han sido dados en una cosa que ella llama post-memory. Y yo creo que esto es un poco lo que lo que está sucediendo en Parábola del Retorno. Yo tengo una distancia tal con el suceso que pasó a Wilson Mario que no solo me permite contarlo de esta manera en la película y mientras hablamos, sino que me permite además construir un relato alrededor de ello. Las personas, o al menos esto es lo que dice em, Annette Hirsch, las personas que están más directamente relacionadas con el evento traumático y con la memoria traumática son incapaces de crear una ficción de ella. Solo pueden recrearse en sus efectos, en la realidad. Mm. Súper. Sí, creo que, claro, está muy bueno. Es una pena que no tengamos como la posibilidad de ver toda la película en este caso, ¿no? Pero bueno, tenemos que utilizar sucedáneos que a lo mejor nos llevan a otro tipo de experiencias también, ¿no? Como Claro. este relato a partir del fragmento y luego la voz tuya contándonos de qué va, ¿no? Entonces, Sí, está rarísimo esto. Contar sí, una película. contar tu peli. Pero bueno, el punto creo aquí es también conversar un poco sobre las estrategias que has inventado de alguna forma o que has utilizado, ¿no? De las que te has, digamos, hecho un poco de las herramientas de las que te has hecho para poder dialogar y un poco introducirte, ¿no? en este terreno fangoso también que es el archivo y el recuerdo los materiales también, que el archivo personal, ¿no? A mí me parece que en esta película hay algo muy interesante que es este gesto como bastante imaginativo, que es tomar imágenes que hiciste en un punto dado, en Inglaterra, en buena parte, y es tu propio viaje de regreso a Colombia, y cómo estas imágenes que en un punto son quizás aleatorias y quizás no tienen un valor en sí mismas en una primera instancia, cómo cobran sentido al volverlas a ver, al asociarlas también con otras dimensiones de tu vida, de tu experiencia, de tu historia, incluso tu historia Mm. familiar en este caso. Y bueno, también cómo eso se expande hacia una experiencia también del exilio, como bien decías. Entonces,
creo que eso es algo sumamente interesante en la peli que está insistiendo todo el tiempo, ¿no? Esta imagen como casi, que decíamos un momentito, ¿no? Como casi olvidada, ¿no? Que podría tranquilamente quedar por fuera, incluso este propio Betamax, el que hablabas, ¿no? El que conversábamos en algún momento, cómo este Betamax también ha sido guardado, ¿no? De una forma como casi preciada, ¿no? Sí, y de repente reciclado por ti en este caso, ¿sí? Claro, me gustaría poder decirte y decirles que existe un método detrás de esto, ¿no? Que existe una lógica detrás de esto, pero en realidad es todo un proceso muy intuitivo y por eso es difícil hablar de él. Y es más fácil ver la película que hablar de él, porque es un proceso muy intuitivo. Entonces, yo lo que sí tengo claro es el momento en el que de repente sobre la mesa habían unos materiales, ¿no? Y entonces, y unos materiales que de alguna manera dialogaban entre sí y que de ese diálogo se fue formando esta película. Entonces, los materiales estos eran, volvemos, eh, el viaje, el archivo en Betamax, ¿vale? Que son los únicos 5 minutos que existen de Wilson Mario en movimiento. Hay muchas fotos en casa y tal, pero estos eran las únicas imágenes en video de Wilson Mario que sus camaradas, compañeros de militancia le habían enviado a mis abuelos cuando a él lo desaparecieron. Luego estaba un viaje que yo hice a Colombia con una cámara en mano después de mucho tiempo, no de mucho tiempo, pero para mí era muchísimo, 2 años sin ir a Colombia porque estaba medio atrapado en el Reino Unido porque mis papeles se habían embolatado en medio de todas estas cosas de la home office. Y entonces yo grabé mi viaje porque me parecía especial, quería tener este viaje de regreso. ¿Y qué pasa? Que ese viaje por tener una textura también un poco degradada, por ir con una cámara muy pequeña, por ir con una cámara digital eh, de muy mala calidad, de repente se siente bien al lado de este Betamax, ¿no? Como visto la una al lado de la otra, es como que de alguna manera tiene sentido que estén juntas. Y luego está la historia de Wilson Mario, que es una cosa que es una historia que ya no solo a mí, sino que nos ha ido acompañando a lo largo de los años porque es una herida abierta, o fue por muchos años una herida abierta y supurante. Entonces, em, esta cosa está ahí latente y se va transformando y se ha ido transformando en diferentes gestos, de los que Parábola del Retorno es uno de ellos. Y luego está la necesidad de crear. Entonces, si no, en ausencia de medios para escribir escribir un proyecto, irte a buscar fondos, conseguir los fondos, y toda esta cosa que sabemos cómo funciona y sabemos lo dilatada que es, hay una necesidad y una urgencia que tiene que ser resuelta. Entonces yo creo que todas esas cosas sobre la mesa terminan de alguna manera configurando eh, eh, el, la necesidad y el impulso para para hacer que todas estas cosas dialoguen y encuentren un lenguaje en el que se sientan cómodas. Sí. Genial. Sí, bueno, creo que podría ser también ahora un buen momento para que podamos pasar a ver el segundo fragmento, si te parece, ¿no? Podríamos incluso conversar un poquito, porque ya se lo mencionó, este fragmento es justamente la parte en la que empieza a aparecer este material de archivo que no fue hecho por vos, digamos, que es el que guardaba la familia, pero es como se lo introduce también, ¿no? En medio de este viaje tuyo, pero que en la realidad de la película es el viaje de Wilson Mario, como
este material de los 90s, 80s, 90s, aparece como una especie de pulso de memoria, ¿no? Y se presenta también la imagen física de este personaje. Bueno, lo veremos y también conversaremos un poquito al respecto. ¿Qué te parece? Me parece bien. Tú diriges. Va. Bueno, esperemos que se pueda ver. Oye, ves qué conversación más divertida. Tampoco tenemos el el fragmento completo. ¿Esteban? Se detuvo. Se detuvo eso, ¿no? Está fallado, parece. Bueno, lo que podemos hacer es que yo lo comparta. Creo que está fallado, ¿no, Ricardo? Sí, parece que hay una pequeña falla. Si quieres intentar, Esteban, tú desde ahí. Sí. Dígame si se ve. No se está escuchando, pero no, tal vez. Dígame si se escucha. Se ve, pero no se Se ve, escucha. pero no se escucha. No se escucha. Bien, tengo que copiar aquí. Compartir sonido. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ok. Deme un segundito, yo me silencio.
Uy, Elvis. A las 8 fiesta, mamita, con vigor. No. Qué vaina, ¿no? Las piedras. Bien. Ya, Chachi, venga. ¿Me van a repetir a mí? Claro. Ristas, ¿no? Bien. Ese era el fragmento. Espero que se haya podido ver bien. Dentro de lo posible. Sí, sí. Bueno, entonces en este momento tenemos esta especie, como hablábamos, ¿no? de introducción de todo esta especie de recuerdo o de otro tiempo también que dialoga con la peli. Entonces, bueno, yo le decía a Juan que me interesaba igual por varios aspectos este momento, que tiene que ver, por un lado, con el viaje que se está haciendo en el avión, y cómo hay distintas como puestas en abismo de algún modo, o no sé, capas también que tiene el propio plano, ¿no? Por ejemplo, este avión, cómo hay la representación, digamos, cómo se está manifestando, ¿no? Este viaje, pero en realidad a través de una pantalla, que estamos viendo solo un avión avanzar en una pantalla, pero que está dentro del mismo avión. Y luego pasamos a este momento como medio onírico, incluso por lo sonoro también, que se va como de alguna manera fragmentando también, porque estamos reproduciendo este material, ¿no? Y vemos incluso adelantar y detenerse en algunos momentos la imagen. Y luego cómo es la presentación del propio personaje, ¿no? A través, por ejemplo, de las paredes de su habitación. Y para mí ingresaba mucho también justamente ese elemento del que hablábamos al principio, sobre el primer fragmento, cómo desde esto íntimo, que puede ser la pared de una habitación, ¿no? tan cotidiana, podíamos ver rastros muy evidentes, ¿no? de un contexto histórico, social, ideológico también del personaje que estamos viendo a través de estos pósters, ¿no? Digamos. Y bueno, luego está esta presencia en la fiesta, que es su propia imagen, que tenemos en ella. Entonces, no sé, me gustaría que nos hables también, ¿no? Como para vos, como qué significado tiene esto, o qué ideas hay detrás de eso también, ¿no? De ese montaje de imágenes. Sí, Sí. tanto en la, o sea, yo creo que en toda volvemos a la cuestión del impulso, ¿no? Motivación, impulso, como le queramos llamar, pero en todo esto hay una necesidad de, por un lado, burlar la historia, ¿no? Burlar eh, sí, burlar la historia, y por el otro lado, el acto político de reconstruir una persona que ha desaparecido. Es decir, darle voz, voz, palabras, ¿no? Y darle una forma de mirar y un recorrido, ¿no? Un recorrido además transoceánico, ¿no? Darle todas estas posibilidades que le fueron negadas. Entonces, em, para poder lograr eso, no nos podíamos ir a lo grande, a las cosas más gruesas. En realidad lo que necesitábamos era los detalles, ¿no?
fijar la mirada en un punto fijo durante mucho rato, recordar el detalle de cómo olía un momento, a las cosas más pequeñas, porque es ahí donde finalmente íbamos a poder reconstruir a ese ser humano que se perdió, sí, a ese ser humano que se perdió en ese camino. Entonces, de alguna manera, la película intenta, de todas las maneras posibles, de todas las maneras que tiene, y que al final también son las más sencillas, em, construir eso, ¿no? Irle dando forma palabra a palabra, minuto a minuto, y al final en esta especie de clímax, cuando finalmente lo vemos, pero lo vemos 30 años atrás, ¿no? Ahí es como que, yo creo que la idea detrás de esto es como recomponer ese rompecabezas, ¿no? Al menos darle una cara, que es lo último que nos falta. La voz nunca la podremos tener, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y todo esto viene dado casi que por una casualidad, porque los textos como están hoy día en pantalla, aunque están muy pulidos, empezaron simplemente como una marca para alguien que iba a doblarlos, como para alguien que iba a decir la voz en off. Pero cuando empezamos a intentar buscar qué persona podría ser la que, nos dimos cuenta que era imposible reconstruir esa voz, y que cualquier voz a las personas que conocen a Wilson Mario les sonaría falsas. Entonces, el texto en pantalla finalmente lo que hace es que cada uno le ponga una voz, y entonces cada uno también construye un Wilson Mario, y eso yo creo que también, o espero, tengo el deseo profundo de que, que le ayudas al espectador a crear una especie de conexión más íntima con, con esas palabras y con esos gestos mínimos que se van desarrollando en el tiempo. En los 41 minutos, no hemos dicho cuánto dura la película, tampoco está más. Es cierto, sí, son 41 minutos. Y sí, creo que es súper interesante lo que mencionas, como siguiendo también, ¿no?, este pedagogo y filósofo francés Adeligny, ¿no?, que hablaba justo del gesto mínimo. Creo que no solo esta película, sino tu práctica en general pone mucha atención a ese tipo de gestos, ¿no?, a los mínimos. Y de alguna manera creo que en este caso hay esa especie de evocación o invocación incluso, ¿no?, lo hablábamos, de la presencia de este tío tuyo a través de este gesto mínimo que es la película entera, digamos, ¿no? Sí. Sí, también, y me acuerdo que en algún momento me preguntabas si yo creía que las películas podían cambiar algo. Y bueno, tuvimos una conversación muy larga sobre eso, pero yo creo que un poco de la conversación lo que salía era que en realidad las películas no pueden cambiar nada más que a uno mismo. Y las películas, yo te decía que desconfiaba mucho de las películas que, directamente, frontalmente, están intentando cambiar algo, ¿no? Porque me parece que el cine no es tan... O sea, que el cine como mucho puede llegar a conectarse con algún espectador en algún momento, en un momento justo, o o contigo como realizador, pero yo no creo que pueda crear un efecto, un cambio político, por ejemplo, ¿no? Un cambio del estado de las cosas. Sí, sí, justo respecto a digamos, ese tema que surgió en la conversación, pues en tus pelis sí, evidentemente hay esta especie de ambigüedad o falta digamos, de apuesta por una consigna, digamos, y eso creo, para mí es algo que se agradece mucho en realidad.
porque justamente se habla desde un sitio donde las cosas no son fijas, ¿no? Desde Y la duda, entonces, desde la duda exacto, constante. desde la duda, desde la pregunta esa, ¿no? Y al mismo tiempo hay un elemento como muy, digamos, sí podría llamarse íntimo, pero también al mismo tiempo hay un componente un componente espiritual, digamos, en la manera en la que nos propones esa mirada del mundo, ¿no? Que yo entiendo de algún modo está vinculada con justamente con esa duda, ¿no? Con esa especie de misterio al que queremos acceder, que podría llamarse también de algún modo la memoria, no sé, la experiencia de la vida. Y no sé, Yo creo creo que es que la incertidumbre, ¿no? la incertidumbre, sí, Mm. sí, sí. Incluso creo que desde los títulos, por ejemplo, en tus películas, al menos las que vamos a ver ahora, ¿no? Incluso hay una especie de alusión, algo más o menos, digamos, a un aspecto, en este caso como bíblico, ¿no? A lo mejor en Revelaciones igual, ¿no? Hay como una especie de guiño, digamos, hacia aspectos, digamos, de la espiritualidad. ¿Crees que está muy presente eso en tu, digamos, acercamiento creativo? Mm. Probablemente, pero no muy consciente. O sea, a ver, lo que yo sí creo que es evidente, no en las películas, en mi experiencia de vida, es que todo se me sale de las manos constantemente. ¿No? Que hay, todo el tiempo hay un lugar eh, tan, tan nublado como tu cara en este momento con tu cámara, tan opaco. Todo está demasiado difuso para verlo con claridad. Entonces, probablemente esa conciencia sí tenga una conexión espiritual, ¿no? Porque ante esa poca definición del mundo, ante esa opaquez del mundo, probablemente vamos así como dando palos de ciego constantemente. La única cosa que nos quede es como pensar que hay una fuerza mayor que nos va a permitir salir de ahí, ¿no? Esa fuerza puede tener cualquier tipo de manifestación. Yo creo que me identifico más con, yo qué sé, con el budismo o con eh, las corrientes espirituales que entienden que Dios está en el centro mismo es una cosa energética que está en el centro de tu ser, de tu cuerpo mismo, ¿no? Em, puede ser, pero Ujú. no es como que yo haga películas con esto en la cabeza. Si lo fuera, entonces ya dejaría de ser espiritual. Probablemente Exacto. sea una cosa que está en la piel o en la respiración, pero no está acá. A lo mejor estás arruinando mis películas No, diciendo esto. no, esto. creo que al mismo tiempo, espero que no sea así, pero no, creo que eso se enlaza un poco con lo que mencionabas hace un momento sobre, o sea, tu intención, por ejemplo, no es algo intencional, no es tu intención tampoco la transformación a través de una agenda política en sí misma, ¿no? Pero parte de una experiencia como mucho más heterogénea, digamos, ¿no? Esa era también no sé, un poco lo que quería expresar yo, ¿no? No decir que haces precisamente como películas místicas, por ejemplo, no es eso, sino que hay una especie de heterogeneidad y de emergencia de una voz ahí, ¿no? Que por otro lado tiene este aspecto que creo que también podemos hablar un buen momento, quizás un momentito antes también de pasar al siguiente fragmento, que es este gesto que tiene que ver con el guardar
el dar valor, digamos, a las imágenes, en este caso, ¿no? Entonces, como el archivo, o como vos decías, los archivos, ¿no? Esa multiplicidad, ese universo de objetos que nos rodean y conforman también nuestro imaginario. Cómo eso, hoy por hoy, puede ser o sea, los mecanismos que construyen eso están como muy en la superficie, más ahora incluso, ¿no? que estamos vivimos en un mundo que está como hipertrofiado de la producción de imágenes, está bien, o sea, el acceso a todo tipo, digamos, de información, llamemos de algún modo, o todo tipo de imágenes también, es como hay un flujo, digamos, muy rápido de todo esto. Entonces, como en ese contexto, el gesto de detenerse en un punto o simplemente subirse a una de estas olas y poder crear esta constelación de imágenes para poder conseguir alguna especie de sentido y también como de algún modo pararse enfrente también de los modelos que nos proponen que existe una sola versión de la historia, por ejemplo, una sola forma de hacer las cosas como unidireccionalmente. Yo creo que ese flujo tan rápido de imágenes al que te refieres produce en sí mismo y casi que automáticamente, por su velocidad, produce una cadena de desaparición de imágenes. Es decir, asimismo como muchas se producen, ese mismo flujo constante hace que muchas se pierdan. Entonces, yo creo que las que quedan, las pocas que quedan, y aquí probablemente esto nos conecte con una conversación que tuvimos sobre Didi Uberman y la imagen que arde. Esas que quedan esas pocas que quedan tienen un valor por haber quedado. Didi Uberman lo dice muy bonito, no soy capaz de repetirlo, pero él dice que la imagen arde y arde cuando arde porque sabes que es la última que quedó, que es la única que quedó y que ella viene a testificar que ella está acá a pesar de, ¿no? A pesar de todo lo que ardió. Entonces yo creo que aunque Didi Uberman de lo que hablaba es volvemos al holocausto, yo creo que también sirve mucho también para esta cuestión de la hiperproducción de imágenes. Yo lo vivo constantemente, yo produzco muchas imágenes, mi celular está lleno de imágenes, pero siempre llega un punto en el que cuando vas migrando de celular a celular, hay unas muy pocas que se van quedando, ¿no? Y esas son las definitivas y probablemente las que terminen en una película. Sí, sí. De hecho, habían estas preguntas como casi que cuando hemos empezado a conversar la primera vez, yo te había propuesto que las pongamos en la mesa como una especie de referente que podría guiarnos no sé, por nuestra conversación un poco, que era quizás, ¿no? Un poco hacer cine podría planteárselo desde digamos, cómo filmar algo, luego qué es lo que guardamos de eso y luego, bueno, cuándo cortamos o cómo juntamos esas imágenes, ¿no? Entonces, para hablar de eso, quisiera también que veamos este fragmento de otra de tus películas, de Revelaciones, que bueno, es algo, creo, una película más personal aún en cierto sentido, ¿no? O más autorreferencial, digamos, de algún modo, creo. Pero bueno, tiene mucho
que ver con este universo de imágenes, de sonidos que confluyen de algún modo en una película, ¿no? Y Entonces, también es muy sencilla. La estructura está dada por una conversación telefónica con mi madre. La película empieza cuando la conversación, cuando empieza la llamada y se acaba cuando decimos adiós. Tiene un poco de cola, como si dijéramos, pero yo creo que es importante entender que esa es la estructura de la película para los que no la ven. perfecto. Y entonces ahora en este fragmento vamos a ver básicamente la parte final de la conversación, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a verla, ¿no? Un ratito y luego conversamos. Yo no la veo, ¿tú? Perdón, un segundito, está para Perfecto. reproducir. Gracias. Disculpen, más bien, Yo los estoy siguiendo aquí muy atento, ¿eh? perdón, con todas las Mm. Oye, ves que Ahí sí, se escucha también. Así. Ay, no. Oye, ves qué conversación más divertida. ¿Y sabes qué es lo Muy mejor de divertido. todo? Ah, La grabé. sí. Ay, amorcito. ¿Cómo se te ocurre? La grabé entera. Ay, no puede ser, amor. No. ¿Por qué? Bueno, eso también sirve porque es mejor hablar con soltura y no pensando que lo están grabando a uno porque entonces más Se cohíbe, no, claro, no te iba a decir, sí, o sea, no te iba a decir sí, que te estaba sí, grabando. claro, muy bien. Menos mal no me dijiste. Pero aquí ya hay una memoria de todas estas cosas. Qué bueno, mi amor, qué bueno. No nacimos para semilla, entonces siempre es bueno dejar por ahí huellitas. Es que imagínate que resulta que yo he andado en una crisis. De nada, como siempre, de todas las cosas. Tampoco es que que me esté muriendo, ni me ha faltado, pero sí, cosas que uno siente que todavía le duelen, que le afectan. ¿Qué tal? Entonces ahorita que estuve con Gloria en Armenia me decía, Beatriz, póngase a escribir, desahóguese en un cuaderno, así ustedes pues bote todo eso. Sí, claro. Entonces yo le dije, bueno, ahora lo voy a hacer. Saqué el libro, escribí 2 renglones y ya, no me salió mal. Yo dije, ay, no te parece. Y me fui porque también tenía otras cosas que hacer. Y allá dejé el cuaderno abierto de par en par. Y en algún momento de escribir ella me decía que a usted no le salió sino mu, escriba mu. Y hágale ver a que usted va soltando, que me decía ella. Usted va soltando y yo, bueno, sí lo voy a hacer, no, y lo tengo como tarea. Entonces ella me dijo que ya lo había hecho, pero que lo había votado. Yo le dije, ah, Gloria, yo no lo hubiera votado. Yo lo hubiera dejado por ahí guardado para cuando yo me muera, mis hijos lo cojan y se acuerden de mí y vean las cosas que yo pensaba. Claro. Y les va a servir a ellos de pronto para no vivir lo mismo que yo viví, de pronto para aprender a quererme, a conocerme, a entender mis cosas. ¿No te acuerdas que tú en una época tenías una libretica
y tú ahí habías Sí, anotado un montón de cosas sí, sobre mi papá y Mafe guardaba eso como un tesoro. yo me acuerdo muy bien de eso. Ay, hijito, pues sí. Voy aquí por el apogeo, ¿Qué es el apogeo? El cementerio. el cementerio, sí. Allí arriba abajito ya es el terminal del sur y ya Suacha y listo, mi amor. Bueno, mamita, muchas gracias por todo esto. Bueno, mi amor, yo Jesús te bendiga. Amén. Chao, ma. Bien, ahí estuvo el fragmentito. Bueno, Juan, creo que no sé si para todos tenga esa dimensión. Otra vez repetimos, ¿no? Como que esta dificultad de ver fragmentada una pieza que tiene como mucha consistencia, es como una especie de como entrelazamiento muy fuerte que tiene, pero creo que algo se podrá ver en este fragmento al menos para mí, al menos lo que te quiero proponer un poco conversar es justamente lo que dejamos ahí en el aire hace un momentito, que tiene que ver con qué grabamos, ¿no? ¿Qué es lo que grabamos? O sea, qué decidimos grabar, ¿no? Dónde poner nuestra mirada. Esa idea de que decidimos también guardarlo y en un momento eventualmente juntar, ¿no? Estos universos que han confluido en nuestra experiencia sensible, digamos, de algún modo, ¿no? Entonces, creo que en este fragmento hay bastante de eso, hay mucha reflexión de algún modo, o podemos reflexionar, al menos nos sugiere, aunque es en una charla muy cotidiana, nos sugiere este retorno o esta insistencia sobre la memoria y la forma de recordar, ¿no? Que a través de tanto la escritura como la grabación telefónica, como las imágenes. Y también está este aspecto de cómo se asocian, digamos, vemos esta especie de retrato de otra persona que en la película nunca aparece, es una persona completamente ajena, digamos, al universo íntimo de la película, y está recortando estas revistas para un collage, y esa especie de tensión que se genera con la imagen y lo que estamos escuchando relatado, ¿no? Entonces, no sé, Juan, si nos puedes hablar acerca de estos procedimientos. Yo sé que tienen mucho que ver con lo intuitivo, como mencionabas, pero bueno, es una experiencia concreta también, ¿no? Hay algo situado ahí que es súper interesante indagar. Mm. Me gusta mucho o sea, me hace pensar mucho que cuando te refieres a el grabar, siempre hay que decides grabar, ¿no? Hay como una acción, ¿no? Hay una acción que precede al filmar, ¿no? Hay una intención, algo debe motivarte para grabar. Y para mí es completamente al revés. Yo grabo sin pensar y eventualmente las cosas encuentran un lugar. Y creo que justamente encuentran un lugar porque están filmadas para no ser nada. Entonces, como están filmadas para no ser nada, entonces tienen una especie de frescura. Las imágenes, por ejemplo, estas que vemos, la conversación es otra cosa, pero las imágenes son pruebas de cámara. Yo estaba probando una cámara, una Bolex,
una Bolex, unos tipos de película y unos lentes que me habían prestado en San Antonio de los Baños, mientras estaba ya dando un curso en el 19. Y estaba probando la cámara. Simplemente quería saber si funcionaba. Eso era todo, esa era toda la intención. La conversación, por otro lado, empezaba la pandemia. Yo hablo, es evidente que tengo conversaciones con mi madre de este tipo. O sea, esto es una conversación. Es muy especial porque cuando la llamé estaba yo la llamé a una cosa específica, le quería preguntar si se acordaba de mi parto, porque estaba ayudando a otra amiga con una película, entonces quería preguntarle sobre eso. Y cuando la llamé, estaba yendo a un velorio, a un entierro. Entonces, yo creo que este clash de cosas hicieron que ella también se pusiera mucho más habladora que de costumbre, ¿no? Que esto también posibilitó la conversación o el tipo de conversación que terminamos teniendo. Ahora, que la grabara es una completa casualidad. O sea, yo simplemente, como había estado trabajando con esta amiga, tenía los micrófonos encima de la mesa y habíamos grabado una llamada telefónica y conecté mi teléfono para grabar esto, pero sin esperar nada, simplemente una casualidad de estas. Entonces, ya cuando los materiales se encuentran, entonces ya sí tienes que empezar a darle forma, ¿no? Y la conversación esta que dura, no sé cuánto dura Revelaciones, 30 minutos o un poco menos, pues la conversación a lo mejor duró 57. Entonces, claro, ahí lo mismo, las imágenes, pues son imágenes imágenes en cine mm, que son silentes, que no tienen sonido, y hay toda una construcción cuando ya sabemos que todas estas cosas han entrado en diálogo y hacen parte de un relato que más o menos podríamos considerar película. Entonces, todo esto a la manera de un collage que se va formando a partir de elementos. Es un poco como el collage que hace Zeyno, que es una artista turca, una amiga muy cercana que vive en Londres, y hace unos collages increíbles. Y yo tenía la cámara y filmé uno de ellos, pero podría haber sido cualquiera. Y sin embargo, este específico dialoga perfectamente con toda la conversación que yo estoy teniendo con mi madre. Entonces, es como tener ahí un banco de, de cosas que ellas en algún momento encontrarán su lugar. Si estás atento, claro. También tienes que querer hacer algo con ellas. Me imagino que ya está en mi quehacer el que las imágenes que grabo, sé que no sé para qué, pero que eventualmente van a estar, entonces quiero que estén más o menos bien iluminadas o que estén guardadas en algún lugar y que no se pierdan. Genial, genial. Es muy lindo cómo lo planteas justamente a través de esta especie de, otra vez, ¿no? De esta incertidumbre sobre o sea, qué intencionalidad y qué control estás teniendo sobre las cosas. Más allá, creo que sí hay seguramente una intención, pero en otro sentido, no desde el control sobre lo que está ocurriendo, sino desde la confianza en que eso que estás grabando tiene un valor y va a tener un sentido en su momento, ¿no? Entonces, creo que eso va muy casado también, creo yo, con las distintas aristas de tu práctica, ¿no? Que es lo que mencionábamos al principio, justo la creación de imágenes o como cineasta en el sentido, digamos, más convencional de que filma sus imágenes, pero también este aspecto de archivista y montajista, que al final son labores altamente creativas e imaginativas, ¿no? O sea, el acercarte a lo que decíamos, a clasificar un archivo, por ejemplo, qué nociones, desde qué principios clasificas un archivo, o cuando montas tus imágenes o las de otros, o cómo hacer esa especie incluso de
no sé si en distinción, pero al menos como encontrar esa frescura tanto en las imágenes que hiciste vos como la puede haber hecho un amigo que te habla para editar su película, o te encuentras una película vieja y medio destruida en un archivo fílmico, ¿no? Sí. Te sorprendería lo diferentes que son los proyectos de montaje de una película mía y de una película para la que trabajo. Las mías es un completo caos. No, 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 todo está desordenado y todo está fuera de lugar, y las otras no. Entonces yo creo que ahí un poco se diferencia lo mismo. En el archivo no puede ser un caos, no puede ser caótico porque entonces se te pierden las películas. Em, y yo creo que en esa diferenciación está un poco ese crossover de las prácticas. Claro, yo estudié documental en la escuela de San Antonio de los Baños, pero desde incluso antes de ir a la escuela ya montaba películas. Entonces, con las películas de otros sí que me ha tocado encontrar un método. Lo que pasa es que el método también es, eh, sí, tiene alguna relación con el que uso para hacer mis películas, porque yo lo que creo es que las películas, las estructuras de las películas, no, las películas tienen que encontrar su propia estructura y su propia estructura y su estructura solo puede salir de ver el material. Esto es una obviedad, eh, pero casi siempre llegamos a las películas em, forzando una estructura que ya traemos preestablecida, ya sea la estructura con la que filmamos, la del guión o lo que sea. Entonces, em, pero ¿qué pasa si vuelves a ver el material como si fuera este material que se filma sin saber para dónde va, o como si fuera un archivo, como si fuera material en un archivo en el que hay cosas muy heterogéneas? ¿Qué pasa si lo vuelves a ver por primera vez e intentas descubrir qué es lo que ese material tiene para contar, ¿no? Entonces, esa, esa es un poco la, la táctica a la hora de montar la película de otro. Hay películas que no se dejan montar así, ¿no? Con lo cual hay ejemplos, múltiples fracasos en intentar aplicar este método, porque hay películas que están filmadas, que están rodadas para ser montadas como se escribieron, ¿no? Em, pero hay otras en las que eso sí puede suceder, ¿no? Intimate Distances, que creo que la viste, em, Bien. de Philip Burnell, es un ejemplo, ¿no? Es una película construida sobre un dispositivo, pero que Philip no tenía ni idea cuál era la forma. De hecho, me dijo, tengo un corto para que montes. Y la película, o sea, él creía el dispositivo que él había ideado, que es una cámara en las alturas en una calle, en una calle de Nueva York, filma a una directora de casting caminando por esta calle y buscando un personaje que nadie sabe, ni ella misma sabe qué personaje es ni para qué película. Y él filmó esto. eh, la cámara en sí misma era muy atractiva, ¿no? Porque una cámara tan lejos, con un lente súper teleobjetivo, viendo a Marta Wallen caminando y que es encontrándose con gente, bueno, era atractivo. Em, y poco a poco fuimos rascando y construyendo eso en lo que se convirtió la película, y eso solo podía pasar viendo a Marta Wallen por mucho rato, con lo cual terminó convirtiéndose en un largometraje. Bueno, es una película, es un largometraje corto, dura como 60 minutos o algo así. Pero este es un ejemplo, por ejemplo, de un material que se transforma cuando ves qué es lo que él tiene para decirte a ti y no intentas de imponerle lo que tú tienes que decirle a él, ¿no? Cuando lo ves con un poco de humildad. Es muy difícil porque uno filma las cosas creyendo que son algo,
es muy difícil luego quitarte ese Mm. velo y intentar verlas por primera vez. Ese es un ejercicio y bueno, pero Sí, otra vez por creo que me fui supuesto. por las ramas, ¿no? Yo no lo creo, creo más bien que, que es muy pertinente que menciones esto porque, bueno, por un lado creo que sobre lo que yo te mencionaba, eh, más allá de las cuestiones pragmáticas que se entienden, las peculiaridades, ¿no? De que, bueno, una cosa es trabajar en más o menos completa libertad para lo que uno está explorando y otra es como hacerlo como un trabajo más conciso o con otros o de otros, ¿no? Pero veo que, al menos en tu respuesta, que si bien no es un método que quizás sea así como útil para toda situación, todo terreno, al menos sí hay una filosofía sobre todo, ¿no? De cómo te acercas a las imágenes, ¿no? Eh, Probablemente. sí. Entonces, creo que es también una buena manera de dar paso quizás al último fragmento que mostraríamos, que no es un fragmento como tal, es un teaser, ¿no? De la película en la que aún estás trabajando, ¿no? Que se llama Estamos. Elena. Estás trabajando junto a Kiara, tu pareja, es cierto. Elena dio a luz a un hermoso niño, ¿no? Mm. Entonces, no sé si quieres decir también algo Sí, antes y para que veamos el lo fragmento. único que diría de esto es que el teaser este no representa para nada ni el lenguaje ni el estilo de la película. Es un teaser con el que nos fuimos a buscar presupuesto. Sin embargo, lo que sí, y yo creo que para lo que nos va a ser útil es para ver todos los tipos de materiales de los que está compuesta, de los que estará compuesta la película. Entonces yo lo vería que sí que tiene un principio y un final. Yo lo vería y luego podemos conversar. Sí. Bueno, sí, lo veremos entero y solamente, ¿no? Decir que esta es una peli que justamente, ¿no? Que está trabajando Juan junto a Kiara Marañón. Es una peli que, bueno, que más o menos más o menos la presentación de este conversatorio era más un poco una presentación de esta película precisamente. Mm. Y bueno, creo que también contiene mucho de lo que estábamos hablando ahora al último, si bien se fue un poco la conversación sobre el trabajo como montajista con el material de otros, también es esta idea de encontrarte una imagen que no lo habías hecho, no era tuya y quizás no muchos la vieron, ¿no? Y decidir un poco qué hacer con ella, cómo encaminar un poco algo con ella, ¿no? Claro, lo que ha pasado con esta película es que me ha enfrentado a una cosa con la que yo nunca me había encontrado y es un poco esas preguntas que hacíamos en la sinopsis de este encuentro, ¿no? Porque no es lo mismo, no tienes la misma responsabilidad eh, cuando lidias con un archivo que tú has creado, que te pertenece de alguna manera, con lo cual tú puedes crear cualquier relato, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se transforma cuando, cuando ese archivo ha sido filmado por otro, por otra también? Ujú. Em, sí, entonces esto ha abierto un poco también las preguntas, estas preguntas que veníamos haciéndonos sobre filmarse, filmar la familia, guardar el material familiar, qué hacer con él, cómo de alguna manera refleja eh, la situación en la que creciste, la situación del país en el que creciste, ¿no? Ahora es otra cosa completamente diferente. Aunque siguen habiendo, como dijiste antes, siguen habiendo muchas cosas en común. eh, Claro, ahora estamos hablando de España, que no es el país donde yo nací,
aunque sea el en el que vivo en este momento y del que es Chiara, y un archivo que es mucho más antiguo que, que el año en el que yo nací. Yo soy del 83 y este archivo empieza en los 40, a principios de los 40. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo lidias con esa brecha que hay entre tú y él? Y aún así hay un deseo por construir algo, ¿no? Hay un deseo irrefrenable por construir algo y sientes que tú puedes hacerlo, ¿no? Que eres la persona a la que ese material habla. Entonces, ¿cómo negocias con tu deseo más las cosas que ya tiene el material y que van casi que en contra de ti? Perfecto. Con esa presentación mostramos entonces este teaser y luego pues nos responderá un poco Juan cómo ha negociado o cómo está aún negociando con esas imágenes. Sí, ya sabes la respuesta. La respuesta es que no lo sé. Bueno, hablaremos acerca de de esa incertidumbre entonces. Bueno, ahí vamos. Pregúntale al Romero, 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 Romero verde. Vámonos. Jo, Josep Riera Fiter, els envio aquesta carta que tracta sobre el reportatge que van fer al seu diari El 9-9, número 2458, dedicat a l'Hostal La Collada, del qual és propietari el senyor Riera, ja que m'afecta personalment. Em veig amb l'obligació de respondre a totes les persones que l'han llegit i em diuen: deveu estar contents tots els germans per haver cobrat.
Només vull dir a aquestes persones que s'equivoquen. Al llegir l'article veig la bondat dels meus 4 germans, la Carmen, en Raimon, en Raül i la Griselda, que després d'haver perdut tota la seva joventut treballant en aquest hotel seu, van estar marginats pel seu pare. Això ho poden certificar els familiars, els amics, els clients i els treballadors. M'omple de tristesa veure com el senyor Riera explica aquesta història sense tenir en compte la persona que li va donar suport tota la seva vida, la que li va proporcionar tot el seu amor i fins i tot tota la seva fortuna. La persona més important. Em refereixo a la meva mare, la senyora Miquelina Fiter Rosaura. I si ella fos viva, segur que ratificaria aquesta carta. Josep Riera Fiter. Este Galapaguito no tiene mares. No tiene mares, sí. No tiene mares, no. No tiene mares. Lo pari una gitana, lo echó a la calle. Lo echó a la calle, sí. Lo echó a la calle, no. Lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna. No tiene cuna, sí. Bien. Entonces, Juan, decía un subtítulo de la película, ¿no? Elucubraciones sobre el archivo de Miquelina Fiter Rosaura. Sí, a lo mejor es uno de esos caminos que has encontrado para dialogar con este material. Contanos. Claro, a ver, ¿por dónde cómo lo podemos explicar? Las características, ahora lo que vimos, para mí lo importante de enseñar este teaser, ya no en este contexto, digo en general, era poder mostrar simplemente todas las texturas por las que va pasando, y todas las texturas y el tiempo por el que va pasando el archivo, ¿no? Entonces, es un archivo que empieza en los años 40, como lo dice el teaser. Esta señora Miquelina Fiter Rosaura, por su mayoría de edad, pide una cámara. No sabemos por qué decide pedir una cámara, porque hasta donde podemos documentar no estaba expuesta ni al cine, sí que hablaba varios idiomas, era una mujer muy culta, pero no creemos que estuviera muy expuesta al cine, entonces no entendemos por qué. Y su padre, que le podía dar lo que quisiera, ¿no? Un coche, una casa, un edificio, le da su cámara, le da una cámara, le da muchas latas de película de 16 milímetros blanco y negro y una pantalla. Entonces,
ella empieza a filmar lo que la rodea. Yo, y, y el gesto este de filmar y filmarse empieza a durar en el tiempo. Empieza a durar en el tiempo tanto que cuando... Y lo va contagiando a la gente en su familia, porque también se le ve mucho a ella en las imágenes, entonces se ve que hay gente que la filma. Su marido, a veces su padre, a veces su marido, y luego su hijo. Patet, este que habla en las imágenes, Patet Riera, cuando la madre y el padre mueren y dejan de usar la cámara, él continúa filmando hasta nuestros días. Hoy me envió al celular un video porque estaba en Vic, él no vive en Vic, estaba en Vic y con su celular me hace un video y me lo envía. Entonces, para mí lo más, aparte de que el material es evidentemente precioso, ¿no? O me resulta precioso a mí, ¿no? Las texturas, cómo va cambiando el 16 al 8 milímetros, luego el Super 8, luego el VHS. Lo que a nosotros más nos empezó a impactar es la duración en el tiempo. Una cosa que empieza en los 40 y de repente te plantas en el 2023 y todavía, aunque sea en la siguiente generación, el gesto se perpetúa. Entonces esa confianza, ¿de dónde nace esa confianza en la imagen? ¿Para qué filma? ¿Para qué filmó? Y más que para qué filmó, porque claro, todos podemos guardar un álbum de fotos y ¿por qué filmó tan bien? Bueno, ese también es muy subjetivo, pero cuando digo también es que filmó para que yo montara. Bueno, no yo, pero filmó para que alguien montara, porque las situaciones están construidas, el espacio cinematográfico está construido. Entonces, ¿para qué? Si esto no era no tenía ningún otro uso más allá del salón de la casa familiar. Entonces, em, y lo otro también que impacta del gesto es preservar las pequeñas cosas que hizo para preservarla. Entonces las películas siempre estaban en un cajón con bolitas de alcanfor, que hoy sabemos que eso no sirve para nada para preservar las películas, pero al menos hay una necesidad de querer que esas películas perduren en el tiempo. Y hoy justamente porque estoy redigitalizando parte del material de 8 milímetros, porque nos quedó mal digitalizado en su día, abrí una lata y había un papel que chupa la humedad. Entonces, hay, hay rastros de que quieren que esto permanezca. Entonces, la gran pregunta que yo creo que nunca resolveremos, pero que solo tener la pregunta a mí ya me emociona para seguir adelante haciendo la película, es ¿por qué? ¿Por qué y para quién? ¿Y para qué? ¿No? Entonces, hasta ahora, digamos que esa cuestión de la duración es lo que ha tomado más fuerza en todo el intento de construcción de esto como un relato o como una película. Em, y en eso estamos, más o menos. Lo que hemos hecho hasta ahora es, primero ordenamos todo el material, con lo cual obtuvimos un timeline, una línea de tiempo de 18 horas, y esas 18 horas, lo que hemos ido a decir, las 18 horas que yo personalmente podría ver completas, aunque estén mudas. Entonces, por eso, ¿no? Porque ves esta gente viviendo y el tiempo pasando. Y luego ya están las cuestiones ya son evidentes, y es que este material comienza en medio de una dictadura y por su duración en el tiempo, aparte de registros de cosas específicas, hay relación con militares, relación con clérigos, está Franco mismo en una visita oficial, eh, está la leyenda que dice su hijo que Franco después de la visita oficial estuvo en casa
pero que fue filmado y que ese material desapareció. Bueno, está todo eso, ¿no? Y luego cuando Franco muere, pues el país entra en un periodo de transición y una consecutiva democracia que está filmada en un formato también democrático como el VHS. Pero toda esta cuestión política, todo este contexto en el que suceden las imágenes, que es súper importante, por supuesto, está ahí, no tienes que hacer nada para que él aparezca. Entonces, nosotros en lo que nos hemos concentrado es en entender, pero ya no entender, también ha habido un proceso de investigación, un experto en cine amateur y cine doméstico de Cataluña ha intentado ir al fondo de cada una de las imágenes, pero más allá de eso es como de entender de nuevo, ¿no? De entender qué son estas imágenes y también de abrazar el azar por el cual llega hasta nuestras manos, ¿no? Sí, por supuesto, es muy interesante, ¿no? Como encontrar este material y, bueno, dejarte también como provocar y bueno, esta fascinación, ¿no? Que queda por mencionabas como la persistencia del gesto de filmar, que hace que existe esta persistencia. Y por supuesto, salvando los privilegios quizás que implicaban para a una persona tener la posibilidad de filmar su vida desde los años 40, es sumamente interesante aún así, aún salvando esa brecha de privilegios que pueden haber, desde dónde está hecho, ¿no? Y cómo se puede hacer esta lectura contrapelo, ¿no? De una historia desde lo doméstico, pero también desde lo doméstico que siempre ha sido, digamos, asociado, ¿no? A la feminidad, a la maternidad, digamos, a quien está fuera de las instancias oficiales y a las decisiones. Y creo que ese tipo de asuntos, de algún modo, o sea, están presentes en este material, pero también como que se traza una especie de continuidad con tus intereses y tus exploraciones y lo que te fascina también, ¿no? Como en lo que ves, ¿no? Y donde posas la mirada, vos, y en este caso también con Chiara, ¿no? Dime. Quiero decir una cosa, y es que lo que está filmado, y yo creo que eso la película tiene que encontrar una manera para dejarlo evidente, da la espalda a lo que no está filmado. Es decir, estamos viendo una familia en una posguerra muy sangrienta y muy violenta y muy pobre y muy hambrienta y muy encerrada y una familia viviendo con, como tú decías, con todos los privilegios. Entonces, la película tiene que encontrar una manera para, teniendo todo esto que está enfrente, dejar algún indicio de qué es a lo que le está dando la espalda. Porque sí, una imagen siempre es la imagen y su negativo, ¿no? Es la imagen Sí. y lo que está por fuera. Sí, Y esto es muy complicado de modular, ¿no? Hasta que, claro, yo tengo mucha fascinación por ese gesto constante, pero tengo que estar todo el tiempo y por eso es una codirección, porque Chiara vuelve siempre los pies sobre la tierra de dónde estamos, ¿no? Dónde estamos, qué estamos mirando y qué no estamos mirando. Sí, solo quería aclarar eso porque creo que es importante. No, sumamente importante y justamente cómo eso complejiza, ¿no? las preguntas que se van a hacer sobre este material y cómo de repente terminar
juntándolo y exhibiéndolo y, en fin, creando esta especie de relato a través de él, ¿no? Sí. Bueno, disculpen, pero hasta ahora no había reparado en esto, pero bueno, ahora que es seguro un buen momento, si hay alguien que quiera intervenir, hacer una pregunta, un comentario, pedir algún tipo de aclaración sobre lo que estuvimos viendo y conversando, por favor, de la gente que está acá en el Zoom, y si hay alguna pregunta por ahí, o también comentario en Facebook, adelante. Puede ser un momento para que abramos también. Yo, mientras alguien se anima, querido Juan, qué linda conversación que han tenido con Esteban, les agradezco un montón, y también me resuenan mucho algunas cosas que toman, ¿no? Que han tomado la figura como de lo que cita Didi Huberman y lo que es el tránsito de la memoria, ¿no? Me llegó mucho lo que dijiste de las generaciones, no me acuerdo la autora que citabas, pero como recién en una tercera generación se puede encontrar una distancia del hecho, ¿no? Si ahí por ahí la puedes poner. Annette Hirsch. Annette Hirsch. Marianne Hirsch. Marianne Hirsch. Marianne Hirsch. Entonces, tengo la cita a mano. Muy bien. Sí, dice, Postmemory describe la relación que la generación posterior tiene con el trauma personal, colectivo y cultural de aquellos que vinieron antes de ellos, experiencias que ellos recuerdan solo a través de las historias, imágenes y comportamientos en medio de los cuales crecieron. Sin embargo, estas experiencias les fueron transmitidas tan profundamente y afectivamente que parecen constituir recuerdos por derecho propio. La conexión de la postmemory con el pasado en realidad no se da a través del recuerdo, sino mediante la invención imaginativa, la proyección y la creación. Esto es una traducción mía, así que probablemente no esté muy bien. No, pero maravilloso, es como realmente da cuenta de cómo también podemos traer la memoria del tiempo presente, ¿no? Como esa memoria ubicarla en un presente desde una voz más autoral. Muy lindo. No sé si hay preguntas por ahí. Bueno, acá a través de Facebook hacen llegar un comentario, ¿no? Más que una pregunta, es un comentario de Jorge Víctor González Herrera. Dice, es que uno tiene que mirar el material audiovisual más allá de lo vidente, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Bueno, sí. Una cosa es, claro, esto conecta con todo lo que hemos estado hablando, porque, y incluso con una cosa que se me quedó por decir de revelaciones, y es que una cosa es la imagen, pero cuando la imagen la conectas con el sonido, hay se crea un universo. En la conjunción entre esas dos cosas se crea el universo. Si los coges, incluso si el sonido es el silencio, pero es en esa comunión en donde el universo se construye. Y la imagen ya deja de ser inmediatamente, deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Sí. 2 más 2 son 5. Por supuesto. Exacto, ahí esa sinergia. Claro, se forma una dialéctica también, ¿no? El cine está hecho, ¿no? de imágenes visuales y sonoras, ¿no? En fin, por supuesto hay que prestar atención también a la dimensión sónica que puede ser como muy
muy valiosa e incluso más que la visual, ¿no? Perfecto. Bien. No sé si hay alguna intervención más por aquí. Creo que acá, Ana, puedes Buenas participar. noches. Sí. Yo tenía una consulta sobre lo que hemos visto. En el trabajo del montaje, el tema del diseño sonoro, o sea, ¿es una propuesta desde montaje o lo hacen aparte o después de que, digamos, o sea, ¿cómo es tu flujo de trabajo? Si Qué todo lo buena haces pregunta. tú. No. Siempre hay sonidista y músico o sonidista solo. Por lo general trabajo con Isabel Torres, sonidista también ICTviana colombiana. Em, y hay algunas cosas que vienen ya maqueteadas en el montaje, pero una vez cerramos el corte, lo que empieza es una conversación sobre el sonido. Y incluso otras veces esa conversación tiene que empezar antes. En el caso de Elena, por ejemplo, ya tú, como el 98% del material es mudo, esa conversación ya comenzó. Entonces, ya estamos hablando, aunque vamos como editando y pensando y intentando poner cosas en el timeline sonoras. Pero yo creo que eso depende mucho, de nuevo, volvemos a la misma cosa, depende mucho de eh, qué es lo que está en juego, en el relato, cuando hay relato, o en el dispositivo, cuando es una película de dispositivo, o cuáles son las tensiones, qué es lo que está en juego. Entonces, de esa cosa, por ejemplo, si tienes sonido directo, eso tiene unas características y tiene una forma de ser tratado en el montaje. Así tienes un material mudo y, y tienes que construir todo el ambiente sonoro. Yo creo que no es muy clara la respuesta, pero es que depende completamente de lo que está en juego, sí. Ya me estoy repitiendo. Excelente. Bueno, Ana, creo que se da por satisfecha con corazón. Y bueno, creo que estamos también a buen tiempo para cumplir más o menos la hora y media, creo, de conversación. Así que si no hay alguna otra intervención que alguien quiera hacer o algún otro comentario, pues podemos ir cerrando por hoy la sesión y nada, sumamente feliz de haber podido participar de esta charlita, Juan. No, muchas gracias a ti por ver las películas con tanto cariño y por cambia todo cuando tienes alguien con quien vibrar. Que bueno, es importante ahí conversar, ahí tener una respuesta al otro lado, ¿no? Un Un interlocutor. feedback. Sí. Sí. Bueno, Sí, pues... es así como se construye. También aquí no parece, pero también hemos estado en desacuerdo mientras conversábamos ¿no? O no en desacuerdo, pero hemos tenido puntos diferentes sobre la misma cuestión, aunque aquí no se note. Y yo creo que es en ese diálogo donde se construye pensamiento, donde se crece, ¿no? Donde se evoluciona el pensamiento. Sí, bueno,
muy bonita reflexión ahí para acabar nuestra charla, Juan. Bueno, te dejo la palabra un momentito para que te puedas despedir también y vamos cerrando. No, yo no tengo mucho que decir, solo muchas gracias por la invitación y tengo muchas ganas, todavía no los he leído, pero tengo muchas ganas de leer todos los proyectos y de conversar con sus realizadores el sábado. Y bueno, larga vida al Cine Clubcito y al proyecto. Excelente. Bueno, igual yo me despido. Muchas gracias a todo el equipo acá que está trabajando para que podamos estar Diego, aquí Ricardo, vinculados. Ana. A Diego, a Ricardo, todos los fragmentos del real y también a todos los chicos y chicas que están en el seminario. Bueno, nada, un gustazo acompañarnos. Diego, si quieres. No, Despedir. solo agradecerles a los dos y que agradecer esta conversación, como bien ha dicho Juan, un encuentro para vibrar, ¿no? Y este, en todo caso, un reencuentro para poder conversar y entender entender la maravilla de una imagen, que puede haber muchos puntos de vista, pero coincidencias tan fuertes como la voluntad, como la fe, como estas ganas de caminar. Muchas gracias y también, bueno, agradecer a todos los que han estado acompañándonos y el sábado nos reencontramos, Juan. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Diego. Abrazo enorme y muchas gracias. Chao, chao a todas, a todos. Chao, gracias.